Vamos a orar y bueno, yo quiero pedir pidámosle a alguien que no haya hablado, a Anita. Anita, ¿quieres ayudarnos con la oración? Claro que sí, Cami. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Ana María García y vamos a orar. Por favor, inclinemos el rostro y cerremos los ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, infinitas gracias te damos, Señor, porque nos motivas a saber más de ti, porque nos motivas a escucharte, a aprender y a obedecerte. Gracias, Señor, por este grupo de personas que estamos reunidos hoy para leer la Biblia y para aprender un poco más. Ponemos en tus manos, Señor, a Camilo, para que tú lo llenes de tu sabiduría, lo bendigas, lo acompañes, le des inteligencia y le permitas, Señor, ser un instrumento tuyo para que a través de él tú nos hables y tú permitas, Señor, que podamos sentirte cerca en nuestras vidas. Ponemos cada uno de nuestros corazones en tus manos, ponemos también nuestras necesidades, los anhelos de nuestro corazón, las peticiones que tenemos para que tú las tengas en cuenta y para que tú obres en la vida de cada uno de nosotros y nos hagas sentir cada día más cerca de ti. Damos gracias por todo lo que nos has dado en este día, damos gracias por la salud, por las bendiciones, por la familia, por las personas que nos quieren, que nos acompañan. Gracias, Señor, porque tu misericordia es infinita a pesar de nuestros errores y nuestras equivocaciones. Permítenos, Señor, en este momento poder contar con la presencia de tu Espíritu Santo y poder, Señor, hacer lo que es agradable a tus ojos. Esto lo pedimos no porque hayan méritos en nosotros, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias por esa oración. Los que puedan también, si quieren prender la cámara, está bien. Los que no puedan, no hay problema. Bueno, como les decía, nuestro estudio tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Es un libro que muchos le tienen miedo, ¿no? Otros piensan que es un libro solamente de bestias, de misterios, de cosas extrañas. Sin embargo, quiero decirles que es el mejor libro en donde Jesús se revela, ¿sí? Y asimismo tenemos que ir a las palabras de este libro entendiendo que Jesús se nos revela a nosotros, sobre todo en este libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, como lo vamos a ver más adelante, confluyen todos los libros de la Biblia. Ustedes han leído el texto de Corintios donde se nos dice que lo que se escribió antes se escribió para nuestro ejemplo, ¿cierto? Y dice incluso en relación al pueblo de Israel, para que aprendamos de esas cosas erróneas que a veces pasaron en la vida de las personas y nosotros no caigamos en lo mismo. Ese es el objetivo principal de cualquier cosa que la Biblia tenga. Y todas las cosas que se escribieron tienen que ver con el Apocalipsis. Vamos a darnos cuenta de a pocos. Pero hoy en nuestro estudio lo que vamos a hacer es una introducción al libro de Apocalipsis. Una introducción al libro de Apocalipsis y a nuestro primer objetivo que tiene que ver con las 7 iglesias. ¿Cómo más o menos vamos a tratar, digamos, todo este tiempo? Vamos a ir comenzando por lo que nos dice el libro, no nos vamos a saltar ni siquiera capítulos, es decir, vamos a ir al capítulo 1, cosas importantes del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vamos a ver las iglesias en esos dos capítulos, después vamos a ver una visión del trono de Dios allí en el capítulo 4, en el capítulo 5, seguido de eso vamos a ver los sellos que se encuentran allí con los caballos, ¿cierto? Las 7 copas, allí vamos a verlo. Después de eso, entonces ya vamos a entrar en la parte del Apocalipsis donde tiene que ver más hacia la parte profética, ¿no? Vamos a darnos cuenta que el libro de Apocalipsis se divide en dos. Es decir, tiene una parte histórica y una parte profética. Ahora, cuando hablamos de una parte histórica, no siempre estamos hablando de que todo lo que pasó en esa parte histórica está en el pasado. No, el libro de Apocalipsis también hay que entender que está escrito de una manera circular. Cuando vamos al libro de Apocalipsis tenemos que ir a darnos cuenta cómo es el pensamiento hebreo. No sé si ustedes alguna vez para estudiar la Biblia han tenido que darse cuenta de algunas cosas del contexto de la Biblia. Y una de esas precisamente es cómo pensaban los hebreos al escribir la Biblia. Nosotros aquí que vivimos en el occidente, tenemos la costumbre de pensar de manera lineal. Es decir, todo va en un orden que comienza y termina. ¿Sí? Esa es nuestra manera de pensar.
Pero así no pensaban los hebreos. Los hebreos tenían un pensamiento que era cíclico. De esa misma manera el Apocalipsis está escrito de una manera cíclica. Y esa manera cíclica quiere decir que repite a veces pensamientos, ¿sí? Es decir, termina una parte y la siguiente parte no va en avance, sino que puede ser que se esté devolviendo en un ciclo para darnos a entender que hay algo importante allí, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender en el Apocalipsis. Ya vamos a ver más adelante que hay una figura literaria, casi al final de nuestro tema, que se llama el quiasmo, que ya lo habíamos visto cuando nosotros estudiamos, los que estuvimos la vez pasada, estudiamos Daniel, ¿no? Y cuando estudiamos Daniel, pues el quiasmo también es una figura literaria importante allí, donde precisamente uno de los objetivos es repetir el pensamiento de diferentes maneras. Ese es el objetivo del quiasmo, es repetir un tema de diferentes maneras para que se quede allí grabado en nuestra cabeza. Así que definitivamente vamos a ir en un estudio profundo y en detalle. Eso es lo que vamos a hacer en este estudio. Un estudio profundo y en detalle. Y lo digo de una vez, al que no le guste estudiar, digamos que no está en el lugar correcto. Al que no le guste profundizar la Biblia, no está en el lugar correcto. Al que simplemente pues le gusten, digamos, las historias bonitas de los corderitos y María, no es el lugar correcto porque aquí vamos a estudiar a profundidad. La Biblia, de hecho, nos llama a nosotros a estudiar. Dice que necesitamos escudriñar las escrituras, y cuando hablamos de escudriñar no es simplemente leer un salmo hoy por cumplirle a Dios. No, escudriñar tiene que ver con ir hasta el fondo de lo que Dios quiere decirme a través de la palabra, ¿sí? Y eso requiere incluso ir al texto en hebreo, requiere de ir a la concordancia, requiere de enfatizar ciertos puntos que para nosotros a veces no parecen importantes, pero eso es lo que va tejiendo nuestro conocimiento de nuestro Señor. Si Él dejó la Biblia, si Él dejó el libro de Apocalipsis, era porque era importante, ¿sí? Él no dejó escrito las cosas que están ahí simplemente porque sí, ¿sí? Porque muchos quisieran arrancar de su Biblia el libro del Apocalipsis. Eso es lo que hacemos cuando no nos interesa lo que está allí. Es como si quisiéramos arrancarlo, pero todo tiene un objetivo allí, y sobre todo el libro del Apocalipsis, porque vamos a darnos cuenta que Apocalipsis quiere decir, en inglés, ¿cómo se dice Apocalipsis? ¿Cómo se llama el libro de Apocalipsis en inglés? Relaciones. Revelación. Revelation. 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 Y Revelation quiere decir precisamente la revelación. De hecho, el libro nos está invitando a encontrar, a descifrar algunas de las cosas que Dios quiere mostrarnos. Nos quiere revelar. De hecho, comienza diciendo que es la revelación de Jesús, ¿sí? O sea, en un segundo plano quedan las bestias, quedan los símbolos cuando Jesús se quiere mostrar a nosotros. Así que cuando lleguemos a este estudio, vamos a tratar de que Jesús se nos revele. Si salimos hoy sin que Jesús se nos revele, créanme que no estamos haciendo nada, ¿sí? Entonces, que Jesús se nos revele hoy y siempre en los temas que tengamos, perdón. Así que el estudio va a ser profundo y va a ser en detalle. Vamos a comenzar, como dije, por el capítulo 1. ¿Qué es lo primero que vemos en el Apocalipsis? ¿Sí? Vamos a leer el versículo 1 de Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 1. Pero antes de leerlo, quiero decirles lo siguiente. ¿Sí? Vamos a tratar de que alguien lo lea, pero dice, lo más importante allí, o lo que nos enseña de primeras el Apocalipsis, es que hay una cadena de mando. ¿Sí? Y también nos enseña quién es Dios, porque dijimos que Jesús se revela en el Apocalipsis, nos enseña quién es Dios. Es decir, nosotros creemos que hay una deidad, sí, creemos que hay una deidad, un hijo, un padre, un hijo y un Espíritu Santo. O sea que el Apocalipsis debe también ofrecernos lo mismo. Así que en el Apocalipsis hay una cadena de mando, ¿sí? Dios es un Dios de orden. Eso es lo primero que nos enseña el Apocalipsis. Dios es un Dios de orden, y como un Dios de orden, delega. A veces nosotros quisiéramos hacer todo en nuestros trabajos, se nos olvida delegar, pero Dios es un Dios de orden y Dios delega, ¿sí? Dios delega, y Dios usa distintos individuos para que participen en la tarea de gobernar el universo y de salvar a este mundo también perdido. Dios utiliza a diferentes individuos. Así que leamos los primeros versículos. Apocalipsis 1, versículo 1 y versículo 2. Cada palabra que se encuentra aquí va a ser importante para nuestro estudio de hoy. ¿Leo? Por favor, Gloria. Listo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto, y lo declaró
enviando su ángel a su siervo Juan. Él testifica de todo lo que vio, a saber, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿El 1 y el 2? Sí, perfecto. ¿Se grabaron el orden de la cadena de mando allí? Hay un orden de personas allí participando. ¿Cuál es el orden? A ver. Se está hablando de Jesucristo, Sí. que Dios dio a manifestar. O sea, se va a hablar de Jesucristo porque Dios lo dio, ¿sí? Y lo da a los siervos A través de un ángel. A través de de un ángel. Ok. Muy bien, excelente. Y Entonces, luego a Juan. Y Juan a nosotros. es muy importante, ¿cierto? Entonces tenemos, Dios Padre le da un mensaje a Jesús, ¿sí? O Dios Padre le da un mensaje a Jesús. Jesús le da un mensaje al Espíritu Santo. Ustedes me dicen, pero yo no veo al Espíritu Santo. Ustedes han visto que hay 7 candelabros más adelante y que está manifestado el Espíritu Santo como el fuego que está allí. Así que el Espíritu Santo es parte importante aquí. Sí se encuentra aquí, tanto como se encuentra en Daniel. ¿Se acuerdan que en Daniel en Daniel nosotros encontramos también un río de fuego que brota desde el trono de Dios? El fuego es el Espíritu Santo. En Daniel también está la Trinidad. Tenemos a Dios Padre que le da un mensaje a Jesús. Tenemos a Jesús que le da el mensaje al Espíritu Santo. Porque saben también qué pasa en el Apocalipsis, hablando del Espíritu Santo, dice, el que tiene oído, oiga lo que qué. ¿Alguno ha leído El ese Espíritu texto? dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que el Espíritu está allí. Claro, está hablando. O sea que hay un mensaje donde dice, Dios Padre le da un mensaje a Jesús, que Jesús le da un mensaje al Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿cierto? También vemos, más adelante vamos a ver los 7 espíritus que están delante del trono. Esos 7 espíritus, pues en el Apocalipsis vamos a darnos cuenta que pues está escrito en símbolos. Cuando hablamos de 7 es plenitud, o sea que cuando hablamos de 7 espíritus no es que hablamos de diferentes espíritus, sino que estamos hablando del Espíritu Santo. 7 espíritus es la plenitud del Espíritu Santo revelada allí. Así que nos encontramos al Espíritu Santo en bastantes lugares, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está el Espíritu. Entonces, Cami, ¿Ah? perdona, pero Claro. digamos, si uno ve estos 2 versículos, ¿cómo puedo decir yo en estos 2 versículos que está el Espíritu Santo? Es decir, en todo el Apocalipsis sí está, pero en estos 2 versículos, ¿cómo puedo decir quién no lo está trayendo a través del Espíritu Santo? Sí, tienes razón. En estos 2 versículos no está, ¿sí? Es decir, en estos 2 versículos no se encuentra. Sin embargo, como complemento de un estudio, digamos, profundo o detallado de lo que leemos, vamos a encontrar el Espíritu Santo. Entonces, sobre todo cuando dice, si por ejemplo este mensaje se le dio a las iglesias, por eso en cada iglesia dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que en la cadena, aunque no lo exprese todavía el versículo 1 y el versículo 2, se encuentra el Espíritu Santo, ¿sí? Pero entonces ahí está, aunque en estos, pero muy buen punto porque sí. Y otra cosa. No está, ¿sí? Y Adelante. otra cosa, si es un mensaje de un ángel, es santo. Y es un mensaje de un espíritu. Entonces es el Espíritu Santo de los ángeles. Vamos a ir por ahí. Vamos a ir por allí a ver qué queremos decir con eso, pero es un punto importante lo de los ángeles también porque vamos a detallar un espacio para eso. Así que tenemos un orden. Miren, vamos en el orden. Tenemos Dios Padre le da un mensaje a Jesús. Jesús se lo da al Espíritu Santo gracias a los versículos más adelante, donde vemos que el Espíritu habla a las iglesias y también se ve en los 7 espíritus que están delante del trono de Dios en el versículo 4, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se lo da, como decía Richard, al ángel, ¿sí? El Espíritu Santo se lo da al ángel, es decir, esto vamos a darnos cuenta, los ángeles tienen una tarea muy importante en torno al plan de la salvación. ¿Sí? Entonces tenemos que el Espíritu Santo le da un mensaje al ángel y como decía Vane, el ángel le entregó el mensaje a Juan. Pero ahí no se acabó, ¿sí? Juan, también lo decía Vane, escribió el mensaje en un libro. El libro es el Apocalipsis y se lo dio a las iglesias. Y ahora nosotros entramos ahí. Nos dio el mensaje a nosotros, a las iglesias, los miembros, ¿cierto? Pero ¿qué deben hacer esos miembros? También deben compartir el mensaje. ¿Se dan cuenta de eso? Dios está delegando y administrando el universo como se administraría una iglesia, una empresa, ¿cierto? Todos tienen parte en la salvación de las almas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los ángeles, Juan
las iglesias y las iglesias al mundo que todavía no conoce a Jesús. Ahí estamos todos, estamos en alguna parte de este mensaje. Claro que sí. Dios tiene entonces un orden. Ahora, lo que decíamos es que hay una importancia de los ángeles definitivamente en la economía divina, ¿sí? Nosotros como adventistas y como creyentes de la palabra de Dios sabemos que no adoramos a ángeles, ¿no? De hecho, en la palabra misma de Dios, en el mismo libro de Apocalipsis dice que Juan iba a adorar al ángel, pero cuando lo iba a adorar le dijo, no te arrodilles ante mí porque yo soy como un consiervo tuyo. Sin embargo, eso no le quita que los ángeles tengan un mensaje importante para nosotros. Eso no le quita que ellos participen en la obra de la salvación y que nos ayuden bastante. Se nos ha asignado un ángel a cada uno desde que nosotros hemos nacido. Y ese ángel, seguramente cuando lleguemos al cielo, tenemos que agradecerle de muchas cosas que a través de Dios, ese ángel nos salvó, ¿cierto? Entonces, aunque no los adoramos, vamos a ver que hay una importancia en la relación con nuestra salvación. Como vimos, Dios delega el mensaje a Jesús, Jesús al Espíritu Santo, el Espíritu Santo al ángel y el ángel a Juan. Los ángeles entonces van a ser muy importantes en la manera en que Dios opera el universo. Vamos a ver algunos detalles importantes acerca de los ángeles en torno a su papel de colaboración. Yo quiero que vayamos a Génesis, el capítulo 11, versículos 6 al 9. En torno a este mensaje, quiero decirles para de una vez promocionar el canal, que hay un tema que solo tiene que ver con el Espíritu Santo y los ángeles. Ahí lo pueden encontrar, esto mucho más detallado, pero hoy vamos a verlos de todas maneras con algunos. Entonces, vamos a leer Génesis 11, del 6 al 9. Tenemos que volver a la Torre de Babel. Dense cuenta, miren, aquí el Apocalipsis nos lleva otra vez a otras partes de la Biblia, porque en el Apocalipsis, como dijimos, todos los libros de la Biblia confluyen, llegan, ¿cierto? Así que Génesis 11, del 6 al 9, vamos a darnos cuenta de la importancia de los ángeles. ¿Quién lo tiene por allí? Yo lo tengo. Gracias. 11 del 6 al 9. Porfa, Willy, eso, listo. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los espació sobre la faz de toda la tierra. Listo, hasta ahí. ¿Hasta el 11? Hasta ahí, hasta el 9. Hasta ahí, Sí. listo. ¿Quién confundió las lenguas en Babel? Jehová. Eso dice el texto, ¿cierto? El texto dice claramente que fue ¿quién? Jehová. Tengo una cita y quiero decirles que, bueno, aquí vamos a utilizar también a Elena de White. Nosotros creemos en la inspiración del Espíritu Santo a su sierva Elena de White y creemos en el don de la profecía. Y por ello tenemos que utilizar también a Elena de White, ¿cierto? No como una persona que ponga nueva luz, pero sí que nos ayude a resolver ciertas dudas, ¿sí? Elena de White, y quiero de una vez hacer, digamos, el paréntesis, Elena de White viene a ser como el telescopio que nosotros tenemos en relación al cielo. Es decir, hoy en día nosotros miramos al cielo simplemente con nuestra vista y nosotros vamos al cielo y, por ejemplo, en una noche como la de hoy, salga usted a su ventana, los que están aquí en Colombia, en Bogotá, salen a su ventana y ¿cuántas estrellas ven? Muchas. Muy pocas. Realmente muy pocas, porque estamos en un lugar donde hay mucha luz y segundo también está contaminado, ¿no? Así que a veces vemos muy pocas estrellas. Digamos que el cielo es como si fuera la Biblia, ¿sí? Es decir, en la Biblia nosotros encontramos muchísimas verdades que están allí dentro, pero Elena de White vendría a ser como el telescopio. Hay verdades que a simple vista no vemos, pero con el telescopio, así como las estrellas, podemos ver más detalladamente. Para eso nos sirve Elena de White. No va a poner ninguna verdad, no agrega ninguna verdad, pero nos sirve bastante para resolver algunas cosas. Así que vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién confundió, según el texto de Génesis, las lenguas en Babel?
Jehová. 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 Así que vamos a ver una cita de este mismo punto de la Torre de Babel de Elena de White en el libro Historia de la Redención, página 75. Dice así, oigan muy bien, la torre alcanzaba ya una gran altura cuando el Señor envió 2 ángeles para que los confundieran en su trabajo. ¿Sí se dan cuenta? Historia de la Redención me dice que la torre ya estaba avanzada y ya era de una gran altura, pero el Señor envió ¿a qué? A 2 hombres. A los ángeles. Los 2 ángeles. ángeles para que confundieran las lenguas allí en su trabajo. Pero miren, en Génesis dice que fue Jehová, pero aquí lo que se nos está diciendo es que fueron 2 ángeles. Sigo leyendo. Se habían encargado a ciertos hombres que recibieran indicaciones de los que trabajaban en lo alto y que pendían materiales para su trabajo, de manera que el primero se comunicaba con el segundo, este con el tercero, hasta que el pedido llegaba a los que estaban abajo. A medida que el mensaje pasaba de uno en su descenso, los ángeles confundieron las lenguas, y cuando el pedido llegó a los obreros que estaban abajo, se proveyó material que no se había pedido. ¿Quiénes confundieron las lenguas, dice aquí? Dos Los ángeles. ángeles. Entonces, ¿quiénes impartieron el don de lenguas en la Torre de Babel? En Génesis dice que Jehová, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo lo hizo Jehová? Por A medio de través los de 2 ángeles. Exacto. Si se dan cuenta, no hay ninguna contradicción en lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que Jehová lo hizo, pero lo hizo por medio de los ángeles. De hecho, en la Biblia, las cosas, las calamidades, por ejemplo, se le atribuyen a Dios. Y yo les hago una pregunta. ¿Dios es el que manda las calamidades hacia nosotros? No. No, No, ¿cierto? Pero normalmente, porque ese también es el pensamiento hebreo, ¿sí? Lo que pasa en este mundo y lo que pasa en general es porque Dios lo permite. Así que el mismo Dios lo está permitiendo y si lo permite, pues en la Biblia se le atribuye a Dios. En este caso, Jehová confundió las lenguas, pero lo hizo a través ¿de quién? De los ángeles, ¿cierto? Yo les hago una pregunta. ¿Será que en el Pentecostés, se acuerdan del Pentecostés? Ustedes conocen el Pentecostés. En el derramamiento del Espíritu Santo, ¿Dios utilizó a sus ángeles para impartir el don de lenguas? ¿Ustedes qué creen? También. Posiblemente sí. Vamos a verlo. Hechos 2, del 1 al 4. Vamos a ver algunas, digamos, como les dije, pues no hay tiempo para estudiar en detalle este punto, pero sí vamos a anotar algunas cosas. Hechos 2, del 1 al 4. lo tengo. Muchas gracias, Willy. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Camilo, eso es Hechos 1. Sí, es el 2, por favor. Ah, ¿es Hechos 2? Sí, señor. Del 1 al 4. Perdón. Mira acá 2. So sorry. No, No problema. Hechos 2. Yo lo leo. La venida del Espíritu. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un gran viento impetuoso y llenó la casa donde estaban. Y les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas y según el Espíritu les concedía que hablasen. O sea que fue el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo. Aquí está hablando del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero dense cuenta algunas cosas, como dije, bueno, no lo vamos a detallar, pero en la Biblia, cuando se habla de los ángeles, siempre se utilizan ciertos símbolos para referirse a ellos. Uno de ellos tiene que ver con un viento. Y miren que aquí en Hechos, en el Pentecostés, hay un viento, dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento que soplaba, ¿cierto? Un viento recio. Después dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. También en la Biblia a veces se compara a los ángeles con fuego, con viento. Y dice, y en ese momento fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que en Hechos, como lo decía Glory, el Espíritu Santo es el que da, ¿qué? El don de las lenguas, ¿sí? Pero veamos unas citas importantes para aclarar otra vez el punto, ¿cierto?
La Biblia habla en relación también del ministerio de los ángeles, como estamos leyendo. Mire, Mensajes Selectos, tomo 2, página 65, dice lo siguiente. Cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros, ¿quiénes? Los ángeles del cielo, dice, y obren mediante los instrumentos humanos, entonces habrá conversiones firmes y sustanciales en forma parecida a las conversiones que ocurrieron después del Pentecostés. Está diciendo que cuando los ángeles vengan entre nosotros, entonces van a haber conversiones como en el día del Pentecostés. Pregunta entonces, ¿quiénes ayudaron a los apóstoles en la predicación en ese Pentecostés? Pues los ángeles. Los ángeles, eso quiere decir, dense cuenta, el Espíritu Santo a través de los ángeles, ¿sí? El Espíritu Santo a través de los ángeles. Los ángeles tienen una vital importancia, pero dense cuenta, mire, Jehová confundió las lenguas, pero Jehová también es el Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo confunde las lenguas, ¿cierto? Y entonces lo hace por medio de los ángeles, ¿sí? Los ángeles son espíritus ministradores, la Biblia lo define. Manuscritos releases o manuscritos liberados, tomo 10, página 112, en torno a este punto, dice, todo el cielo estaba interesado en su salvación y los ángeles de Dios están esperando hacer por usted lo que hicieron por los discípulos en el día del Pentecostés. Miren, qué texto tan bonito. Hoy nosotros no tenemos el poder que tenemos, es porque no pedimos el descenso del Espíritu Santo. Cuando pedimos el descenso del Espíritu Santo, los ángeles nos van a ayudar, ¿para qué? Para que podamos hacer por otras almas lo que hizo también el Espíritu Santo a través de los ángeles en el día del Pentecostés. Como una combustión. Señor. Como una combustión en la física. Como una combustión en la física, sí. Miren, en torno a esto, a veces pensamos que Dios ejecuta los milagros simplemente por, sí, y así pasa, ¿no? Porque habló, claro, así es que pasa. Sin embargo, Dios tiene espíritus ministradores que ejecutan las órdenes que Él da, ¿sí? Entonces sí es como una combustión, como lo dice allí. Mi vida hoy, página 58, dice así, de Elena de White también. Cuando se viva la verdad en su sencillez. Mi vida hoy, página 58. Willy, ahí está el micrófono. Ay, perdón. Tranquilo. Cuando se viva la verdad en su sencillez, en todo lugar, entonces Dios obrará por medio de los ángeles, dice ella. Así como obró en el día del Pentecostés. Los corazones serán transformados tan decididamente que se verá una manifestación de la influencia de la verdad genuina que se representa como el descenso del Espíritu Santo. ¿Sí se dan cuenta? Es bastante interesante lo que estamos viendo aquí. Y Elena de White no está yendo más allá de la Biblia, dense cuenta. Está hablando lo que la misma Biblia ya dijo. Ya leímos en la Biblia en Génesis que Dios confundió las lenguas, pero lo que pasó es que en realidad utilizó ángeles para ejecutar esa confusión en el día de la Torre de Babel y también en el día del Pentecostés. Ahora, ustedes saben que como nosotros creyentes, como adventistas, nosotros creemos que en el futuro también habrá un derramamiento del Espíritu Santo como lo hubo ¿cuándo? En el día del Pentecostés. ¿Y cómo se le llama a eso? ¿Cómo le llamamos nosotros a ese descenso del Espíritu Santo que esperamos en el futuro? Lluvia tardía. Muy bien, la lluvia tardía. ¿Será que los ángeles son el instrumento que Dios utilizará? También. Claro. Maranata, página 210, dice así. Antes que sea completamente terminada la obra y finalice el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu Santo. Y mira lo que dice, del Espíritu de Dios. Dice, ángeles del cielo estarán en nuestro medio. ¿Sí se dan cuenta? Dios va a darnos otra vez el derramamiento del Espíritu Santo. ¿A través de quién? De los ángeles. Recibiremos el Espíritu Santo porque ángeles de Dios van a estar en nuestro medio. Mira, esta es una pregunta bastante interesante lo que les decía hace un momento. ¿Cómo hizo Dios los milagros cuando estuvo en la tierra? Sí, lo que les decía, a veces nosotros pensamos que, pues a veces nosotros pensamos que es Dios dijo milagrosamente y entonces por el viento se cumplió esto. Pero vamos a darnos cuenta aquí. Vamos a ver una cita y luego un ejemplo bíblico, ¿cierto? El deseo de todas las gentes, página 217 dice, los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo. Están desde la tierra al cielo y dice, y del cielo a la tierra.
Los milagros de Cristo a favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. ¿Cómo realizó los ministerios Jesús? Por el ministerio de los ángeles. Eso, los milagros. Exacto, por el ministerio de los ángeles. Y es por medio de Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición. Amén. Qué bendición contar con los ángeles, ¿sí? Qué bendición por tener a un Dios tan amante por nosotros y tan organizado que nos da bendiciones a través de otros seres celestiales. Los milagros entonces se realizaron por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Toda bendición de Dios nos llega a través ¿de quién? De los ángeles, los mensajeros que Dios utiliza. Miren, vamos a ver el ejemplo que está en la Biblia. Mateo, capítulo 8, desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Mateo 8, desde el 5 hasta el 8. ¿Quién quiere leerlo? Alguien que no haya leído hasta el momento. Yo lo leo. Gracias, Andy. Mateo 8, 5 a 8, ¿cierto? Sí, 5 hasta el 8. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Exacto. ¿Esta es la historia de quién? El centurión. Del centurión, ¿cierto? ¿El centurión tenía qué? ¿A quién tenía? ¿Cuál era la historia? Paralítico, era paralítico. No, tenía un criado, ¿cierto? Que era paralítico, que estaba postrado en casa. ¿Cierto? Así que ¿qué hizo el centurión? Se acercó al único que puede ayudarnos en cualquier momento. Se acercó a Jesús. Cuando se acercó a Jesús, dijo una cosa muy importante. Dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo, le dijo a Jesús. De hecho, esto se utiliza mucho cuando nosotros vamos a las iglesias católicas, ¿no? No soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Como les dije, pensamos normalmente que la palabra de Jesús salió volando por el cielo y entonces el criado sanó mágicamente. Pero miren, no fue así. Y el centurión entendió lo que nosotros estamos entendiendo en esta noche. Versículo 8 otra vez dice, respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y entonces él sanará. Versículo 9 dice, porque también, miren lo que entendió el centurión, porque también yo soy hombre de ¿bajo qué? Autoridad. Dice, y tengo bajo mis órdenes ¿qué? Soldados. Yo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Qué comprendió el centurión aquí? Que con la sola orden del Señor, su siervo iba a ser sano. Pero con la orden del Señor, él le ordenaba a alguien le estaba ordenando. En este caso, Claro. ángeles. Alguien estaba recibiendo las órdenes de Jesús. Exacto, lo que comprendió aquí es que dijo el centurión, yo también soy hombre que tengo autoridad y le digo a mis soldados que vayan y van, ¿cierto? Asimismo tú lo haces, le está diciendo aquí, ¿sí? Tú también di una palabra y entonces tus servidores también lo harán. Entonces el centurión cumplía su función a través de sus soldados, asimismo el Espíritu Santo, Dios, cumple su misión a través de los Ángeles. ¿Sabían esto? ¿Sí se habían dedicado a esto? Bastante importante. Los Claro, ángeles forman parte importante. Ajá. ¿Lori? Que muy importante, o sea, porque es ver que el Señor Jesús era hombre, pero él tenía poder, era al dar la orden y sus ángeles eran los que hacían la tarea. Lo mismo el Espíritu Santo. No Dios era actuó. que él usara ¿cómo es? Lo que él perdió cuando se vino, o sea, lo que él dejó. Su divinidad. ¿Sí? Sí. Entonces, sino que sencillamente tenía todavía el poder de dar la orden y como él estaba tan conectado con su padre. Exactamente. A mí, sabes que la semana pasada tenía como esa duda porque estamos en un club de lectura y estamos leyendo el deseado de todas las gentes. Entonces, los primeros capítulos dice que los ángeles se preocupaban para que los seres humanos como que lo aceptaran, ¿no? Como que yo decía, pero están haciendo el trabajo del Espíritu Santo.
Y tenía esa duda ahí yo, bueno, ¿y entonces en qué se diferencia los ángeles y el Espíritu Santo? Y yo algún día me leeré un libro que hable de los ángeles, que es muy chévere, pues ahorita les cuento todos porque me siento muy feliz porque, ok, entiendo cuál es el papel como del Espíritu Santo y de los ángeles. Exactamente, miren, y es el mismo, ¿cierto? El El objetivo de Dios centurión, es salvar. Ajá. y el centurión entendió que tocaba pedirle permiso al padre o la licencia para hacer el milagro, porque es la mediación de Cristo. Él le pide primero al Padre para poder mandar el Espíritu. Claro que sí. Y ahí está el Espíritu Santo, no lo olvidemos, dense cuenta. El Espíritu, ahí está la cadena de mando. Dios Padre, Jesús, el Espíritu Santo, y está los ángeles. ¿Sí se dan cuenta? Miren, Deseado de las Gentes, precisamente, Vane, página 283, hablando del centurión, dice, como represento el poder de Roma y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema, así tú representas el poder de Dios infinito y todas las cosas creadas obedecen tu palabra. Puedes ordenar a la enfermedad que se aleje y te obedecerá. Puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora, dice claramente. Pronuncia tan solo la palabra y mi siervo sanará. Así que el Deseo de la Gente nos aclara aquí que cuando Jesús pronunció la palabra, el ángel ya iba en camino para sanar al que estaba enfermo. Eso fue lo que hizo. Por eso di una palabra y entonces tus ángeles lo ejecutarán. Entonces, dijo la palabra Jesús, el Espíritu Santo actuó, el Espíritu Santo se lo dijo a los ángeles y los ángeles entonces ejecutaron la misión del mismo. Fuego divino. Exactamente. Fuego divino, que son ángeles. Los ángeles entonces son muy importantes en la salvación de los hombres, ¿sí? Total. Cami, un aporte ahí pequeño. O sea, me parece sorprendente que el centurión tenga tanto conocimiento. Yo creo que fue inspirado por el Espíritu Santo. De algo que hasta ahora no, o sea, que estamos nosotros asimilando en este momento, pero el centurión que tenía, que era romano, o sea, no tenía tanto acceso, tenía todo ese conocimiento de quién era Jesús realmente. Miren, cuando nos dejamos utilizar por el Espíritu Santo, definitivamente pasan estas cosas, ¿sí? Por eso, conocer la Biblia no es cuestión de qué tanto la estudio, sino de qué tanto le pido al Espíritu Santo que me ayude a comprender. Y que tiene más trascendencia cuando se dice que fuimos creados un poco menos que los ángeles, porque al ver como ese trabajo, eso tan importante que ellos son, uno dice, wow, Dios me creó un poquito menos que los ángeles. Pero miren que aquí hay un principio importante, es que nosotros, como todos los individuos creados, tienen un objetivo, y es el de servir, ¿sí? Por eso nadie está inactivo sin dejar de servir. Pero mira, a veces a nosotros nos da pereza servir a otros. Pero aquí el objetivo, lo que Dios quiere mostrarnos a través de esta delegación, es que Dios quiere que todos también gocen de lo que Dios es, el amor, ¿cierto? Que sirvamos a los demás. ¿Alguien iba a hablar por allí? No. Listo. No, era un comentario similar que ya hicieron hace un momentito. Ah, ok. Gracias, Jason. Un ángel, entonces, en conclusión, un ángel le entregó el mensaje a Juan, el mensaje que el Padre le dio a Jesús, Jesús al Espíritu Santo, el Espíritu Santo al ángel, y el ángel inspira a Juan para escribir el libro del Apocalipsis. Un par de citas más sobre la función de los ángeles y seguimos. Hablando sobre el fariseo, miren, ¿recuerdan el fariseo allí que oraba, cierto? Palabras de vida del Gran Maestro, página 122. Dice así: el Espíritu Santo no sentía ninguna convicción de pecado. ¿Quién produce la convicción de pecado? Pregunto aquí. El Espíritu Santo. Ah, muy bien. Entonces dice aquí, el fariseo no sentía ninguna convicción de pecado. El Espíritu Santo no podía obrar en él, dice aquí. Su alma estaba revestida de una armadura de justicia propia que no podía ser atravesada por los aguzados y bien dirigidos dardos de Dios arrojados por manos angélicas. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo es que el Espíritu Santo convence de pecado? A través de los ángeles. Dice aquí que no podía, porque como el centurión tenía una justicia propia, revestida propia, no podía esa armadura que él tenía, el centurión, ser atravesada por los dardos arrojados por los manos angélicas. ¿Sí se dan cuenta? Los ángeles entonces le avanzaban las flechas de la verdad como instrumentos del Espíritu Santo. Dense cuenta, ellos también participan en este plan. Ministerio de curación, página 325.
La Biblia nos muestra que Dios en su alto y santo puesto, ¿cierto? No en estado de inacción. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios Padre? Les hago la pregunta a ustedes. En su trono. En su trono, ¿cierto? Pero dense cuenta que este texto nos va a decir que Él no está inactivo, ¿sí? Pero tampoco Él mismo ejecuta sus mismas órdenes, ¿no? Él está revisando cómo ordenar a los ministros, a sus ministros, para que nos ayuden. Dice, la Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto, pero dice, no en estado de inacción, no en el silencio y la soledad, sino rodeado de millares y millares y millones de seres santos, siempre a la espera de sus órdenes, dice aquí. Por medio de estos mensajeros permanece Dios en comunicación activa con todas las partes de su dominio. A través de los ángeles, dice aquí que está en comunicación activa con ¿qué? Todas las partes de su dominio. Dice, por medio de su espíritu está presente en todas partes. ¿Cómo? A través de los ángeles, por el Espíritu Santo y a través de los ángeles. Mediante su espíritu y sus ángeles, dice aquí, atiende y cuida a los hijos de los hombres. Por encima de las confusiones de la tierra, Dios está en su trono. Todas las cosas están abiertas a su divina mirada y desde su grande y serena eternidad ordena lo que su providencia considera lo mejor. ¿Sí se dan cuenta? ¿Es clara entonces la función de los ángeles o no? ¿Sí? Entonces sigamos. El ángel fue a Patmos y el ángel le impartió a Juan el mensaje que el Padre le dio a Jesús y Jesús al Espíritu Santo. ¿Sí? Este ángel fue a Patmos a llevarle el mensaje ¿a quién? A Juan, porque el Apocalipsis se escribió allí, en la isla de Patmos. Ahora, hago una pregunta, ya avanzando, ya cambiando de tema allí. ¿Por qué se escogieron estas 7 iglesias que dice el primer capítulo de Apocalipsis 2 y 3? ¿Cierto? Vamos a resolver esa pregunta. ¿Por qué Dios escogería para llevar este mensaje 7 iglesias de Apocalipsis? ¿Por qué esas 7 iglesias específicas? ¿Sí? Habían muchas iglesias en Asia. ¿Sí? Pudo haber escogido, aquí yo busqué allí, dice la iglesia de Troas, la iglesia de Mileto, la iglesia de Colosas. Podría haber escogido algunas iglesias, pero ¿por qué Dios escogió esas 7 iglesias específicamente? ¿Sí? Hay 2 razones. ¿El Asia? 2 razones para escoger estas 7 iglesias en su orden. Del Asia, sí, las iglesias de Asia. La distribución de estas iglesias, es decir, como están distribuidas las iglesias, forman un candelabro. ¿Sí sabían eso? La distribución de izquierda a derecha, donde Patmos, la isla de Patmos, es la base del candelabro. Es decir, si nosotros recorremos esas iglesias, bueno, también dice nosotros, si hoy en día un cartero fuera a recorrer estas iglesias, lo haría en este mismo orden que está en el Apocalipsis, ¿cierto? Pero además formaban un candelabro, cada una siendo un candelero. En su orden correcto, si ustedes la recorrieran, aparece Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, en ese orden, ¿cierto? Y no es casualidad, dense cuenta de que dije que conforman un candelabro. No es casualidad que en Apocalipsis 2 y 3 Jesús esté caminando ¿entre qué? Entre el candelabro. Caminando entre candelabros. Jesús está caminando entre los candelabros. Eso quiere decir que la primera razón es porque la distribución de las iglesias forman un candelabro y en ese mismo orden se podían recorrer. Y Cristo camina entre los 7 candeleros. ¿Sí? O sea, muy gráfico nuestro Señor. La segunda razón, y esta es la más importante, ¿sí? La que nosotros conocemos. Estas 7 iglesias ilustran la condición de la iglesia en diferentes etapas de la historia. ¿Sí? Tenían características específicas que mostrarían los periodos del cristianismo durante todos los tiempos. ¿Sí? Por eso Dios las escogió. Las escogió porque tenían ¿qué? Características específicas sobre cada periodo de tiempo. Miren, 2 citas. Hechos de los Apóstoles, página 585. Y de hecho, miren, cuando ustedes leen Hechos de los Apóstoles, yo sé que a veces nosotros leemos ciertos libros, pero como que a veces nos saltamos otros. Una de mis objetivos ha sido leer Hechos de los Apóstoles, ¿saben? Hechos de los Apóstoles es un libro bastante interesante. Y si saben que habla bastante de lo que pasó con Juan allí en la isla de Patmos. Hechos de los Apóstoles, página 585, dice así. Los nombres de estas 7 iglesias son un símbolo de la iglesia en distintos periodos de la era cristiana.
Entonces yo les hago la pregunta, ¿qué son las iglesias? Periodo de tiempo. ¿Periodos de qué? De tiempo. De la era cristiana, esas son las iglesias. Periodos de la era cristiana, ¿sí? Y miren lo que sigue diciendo aquí. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo. Es decir, son periodos de la iglesia cristiana, ¿hasta cuándo? Continuos hasta hoy. Hasta que venga Jesús, de hecho, más allá de hoy, ¿cierto? Mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Es claro, estas iglesias entonces ilustran las etapas del cristianismo. Les hago una pregunta también a todos. ¿Desde cuándo comienzan los periodos de la iglesia? Desde los ¿Desde el tiempo qué? Apostólico. Apostólico. Y yo les hago otra pregunta. ¿Por qué será que no habla de la historia de Israel? Porque ya Israel como nación dejó de ser tenida en cuenta como el elegido de Dios. Exacto, muy bien. ¿Y por qué? ¿Saben qué? Porque el Apocalipsis es parte ¿de qué? Del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento comienza precisamente con el ministerio de Jesús. Así que desde ahí parten las 7 iglesias aquí. Son etapas, señor. A los gentiles. A los gentiles. Son 7 etapas del cristianismo, ¿cierto? Y cada una representa un periodo de esos. Miren, no solamente Elena de White escribió eso. Hay una persona que se llama Hal Lindsey en su libro Vanished into Thin Air. Y dice, la página 276 dice así: yo creo, al igual que muchos eruditos, que estas 7 cartas no fueron escritas tan solo a 7 iglesias literales que tenían problemas reales, sino que también conllevan una aplicación profética a la historia de la iglesia. Yo creo que estas 7 iglesias fueron escogidas y puestas en su orden por nuestro omnisciente Señor porque tenían problemas y características que iban a profetizar 7 etapas de la historia por las cuales habrían de pasar la iglesia universal. Miren, aquí hay una verdad importantísima. Hay una aplicación en las profecías. Si saben, las profecías tienen triple aplicación. ¿Alguien me dice cuál es la triple aplicación que puede tener una profecía? Y sobre todo las profecías del Apocalipsis. Presente, Local. pasado y futuro. Más bien es lo que dijo por allí Clau, ¿cierto? La aplicación local. Local. La escatológica. La escatológica. Y la del fin del tiempo. Bueno, la escatológica es la del fin del tiempo, pero muy bien, por ahí es. Simplemente yo le agregué una más, tal vez, ¿cierto? Y es una contextual, es decir, del contexto. Es decir, eso pasó en tiempos de Juan, por ejemplo. Las iglesias tenían ese problema. Entonces es una aplicación del contexto, como dijo, una aplicación local, ¿cierto? También hay una aplicación escatológica, es decir, esto mismo va a pasar, o pasó, o ha pasado en el futuro de Juan, cuando lo escribió Juan, ¿cierto? Pero hay una aplicación también personal. Eso es lo que vamos a encontrar aquí. Hay una aplicación para el momento, una aplicación para... Cuando hablamos de escatología, hablamos de el orden de los acontecimientos en el tiempo del fin, ¿cierto? Además de eso, también hay una aplicación para nuestra vida. No nos podemos ir sin que Jesús nos revele lo que Él quiere para nuestra vida. Entonces, 3 aplicaciones importantes. Y se escogieron básicamente estas iglesias entonces por 2 razones, como lo dijimos. ¿Cuál es la primera razón? Local. Contextual. No. Ya, digamos, partiendo del tema y, digamos, hablamos de 2 razones. Iglesias, un mensaje que Dios quería darle a cada una de esas iglesias que existían en ese momento. Sí, muy bien. Sí. Luego, mi pregunta es, hablamos de 2 razones por las que Dios escoge las 7 iglesias. El periodo del tiempo. La primera razón antes de... La del candelabro. La del candelabro. Su orden, ¿no? El orden. Las 7 iglesias se recorrían en manera de candelabro y Jesús es el que camina entre los candeleros. Estaban en esa misma ubicación. ¿Y la segunda razón es? Que eran etapas de historia. Son 7 periodos de la historia de la iglesia cristiana. Desde los apóstoles de Jesús. ¿Cierto? Desde los apóstoles, podemos decir, ¿cierto? Ahora, para estudiar el Apocalipsis, vamos a ir a otro punto importante. Para estudiar el Apocalipsis, debemos tener en claro el método de estudio. ¿Sí? Cartas. El método de estudio que nosotros utilizamos para entender el Apocalipsis.
¿sí? Eso es bastante importante. ¿Cuáles métodos de estudio conocen ustedes de las profecías, no? ¿Histórico? Histórico, muy bien. Eso se llama histórico gramatical. Ya vamos para allá. ¿Conocen alguno más? Descriptivo. No. Buen intento. Histórico, futurista y preterista. ¿Lo recuerdan? Sí. Sí. Les hago la pregunta entonces, de repente. Cuando hablamos de preterista, ¿qué queremos decir? El Todo método, con base en el pasado. Todo con base en el pasado. todo pasó ¿en dónde? En el pasado. Por eso se le llama al pretérito, ¿cierto? El pretérito pluscuamperfecto, ¿cierto? O sea, el pasado del pasado. El pasado del pasado. Entonces, la gente dice, estos que estudian la Biblia desde el método preterista, dicen que todo esto se cumplió en el pasado. Pasado. Lo triste de eso es que, pues, si todo se cumplió en el pasado, ¿para qué nosotros leemos la Biblia otra vez? No hay necesidad de tenerlo en cuenta para nada. Exacto. Podríamos romper las hojas del libro del Apocalipsis porque, pues, ya todo pasó, ¿cierto? Hay otro, dijimos, ¿y qué quiere decir el futurista? Eso sí es claro. Todo está Lo que está por suceder. Todo está por suceder, pero por allá en un futuro, quién sabe cuándo. Si no se sabe si es distante o cercano. Denominaciones que crean en el futurista. Nosotros. No. No. Futurista no, porque estamos esperando a Jesús. Willy, ¿a qué religión es, Willy? Es un paso. Hermano, el futuro que creemos nosotros es un futuro basado en la historia, no un futuro que podría decirse utópico, en el que no sabemos cuándo va a ser. Sí, el futuro se refiere a que los eventos, todavía las personas que leen la profecía dicen que todo va a pasar en el futuro. Eso es lo que se dice cuando estudiamos el método futurista. Y eso no creemos. Que no. No, nosotros creemos que hay cosas. Que no ha pasado nada. Nosotros creemos que hay cosas que ya pasaron, cosas que están pasando y cosas que van a pasar. ¿Sí? Ya vamos a darnos cuenta de eso. Pero cuando hablamos del método futurista, algunas denominaciones que creen en eso, pues, digamos, las más conocidas son los carismáticos, los evangélicos creen básicamente en el método futurista. Por ejemplo, una aplicación de las 70 semanas de Daniel, unos dicen que todo está pendiente para ocurrir en el futuro. Todavía están aplicando los 70 semanas hacia el futuro. ¿Sí? Por eso es profecía. Profecía es precisamente eso, que se espera. Que se espera, pero que ya vamos a darnos cuenta del método. ¿Qué método utilizamos nosotros? Historicista. Historicista. ¿Y qué quiere decir el historicista? Se basa con base en la historia, el pasado, los eventos del pasado, los eventos del presente y su aplicación posible en el futuro. Exactamente. Entonces, el método historicista tiene que ver no solamente con lo que pasó, sino con lo que está pasando y lo que ¿qué? Lo que va a pasar. Ahora, ustedes me preguntan, bueno, ¿y cuál método? Pues nosotros creemos en ese, pero ¿cómo sabemos que tenemos que aplicar ese método según la Biblia? Pues porque nosotros, dense cuenta que según el método que apliquemos, pues podríamos tener diferentes resultados, ¿no? Nosotros estamos preocupados hoy porque estamos esperando que ocurran cosas y sabemos que están ocurriendo ante nuestros ojos. Pero no sería lo mismo, tal vez, si todas las cosas ya hubiesen pasado o si todas las cosas estuvieran en el futuro. Tal vez no nos preocupamos, y es que hoy no tenemos tiempo para hablar de otras, por ejemplo, en lo que creen los evangélicos en torno a la venida de Jesús, al rapto y este tipo de cosas, pero sí desvirtúa mucho lo que nosotros pensamos. Es decir, la correcta interpretación genera una manera diferente de ver las cosas. ¿Sí? Lo que no es profecía. No es profecía. Exactamente. Es especulación. La pregunta que hago es, ¿cómo nosotros sabemos por la Biblia que este es el método correcto con el cual podemos estudiar la Biblia? El método histórico. Comparándolo con archivos históricos. Eso es un buen punto, pero miren, el mismo Apocalipsis da por sentado que el estudio debe ser histórico. Mire lo que decíamos en el libro, allí en el versículo, déjame ver, se me perdió aquí, pero el versículo dice, escribe las cosas que has visto, las que son
y las que han de ser después de estas. ¿Sí? ¿Dónde está? En Apocalipsis. Sí, el versículo. ¿Alguien tiene el versículo o no? Se me perdió el versículo. Listo, ahorita ya lo encontramos. Pero dice, el Apocalipsis dice claramente, dice, escribe las cosas que ¿qué? Que has visto. Ojo, un momento. Las cosas que ¿qué? Que has visto. Cuando hablamos las cosas que has visto, ¿dónde se ubican las cosas? Atrás. En el pasado. Las cosas que son, ¿dónde se ubican? Las que estoy viviendo. Y las cosas que han de ser después que estas, ¿dónde se ubican? Futuro. En el futuro. Así que hay aspectos del Apocalipsis que están en el pasado, otros que están presentes y otros que están en el futuro, según lo que me dice allí. Dios, esto es muy importante, Dios es el que controla y dirige todo porque Él, miren cómo es Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Si se dan cuenta, el mismo Dios nos está explicando cómo debemos nosotros entender la profecía. Apocalipsis 1:19, Cami. Ay, gracias. Sí, 1:19. Apocalipsis 1:19 dice, escribe las cosas que has visto en el pasado, que son en el presente y las que han de ser después de estas en el futuro. Y Dios, como vuelvo a repetir, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por los siglos de los siglos. Así que, señor. Y el pronto. Exactamente. El libro de Apocalipsis entonces presenta eventos pasados, presentes y futuros. Mire, vamos a darle un repaso acerca de esto. Apocalipsis 1, desde el 4 hasta el 8. Voy a leerlo yo. Apocalipsis 1, del 4 al 8. Búsquenlo allí. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es. ¿Eso está en qué? En el presente. Pasado. ¿Y qué era? ¿Está en cuándo? Ha pasado. ¿Y qué ha de venir? ¿En dónde está? Presente. En el futuro. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, ¿dónde está eso? Pasado. En el pasado. Y nos lavó, ¿dónde está eso? Pasado. En el pasado, de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6. Y nos hizo, otra vez punto de referencia ya en el pasado, reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y dice el versículo 7, he aquí que viene. ¿Eso está en dónde? Presente. Exacto. De hecho, la correcta traducción es, he aquí que vendrá. ¿Sí? Entonces está en el futuro. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Le verá. Pasaron y todos los linajes de la tierra hará alimentación por él. Sí, amén. Y dice el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Así que Dios es el Dios del pasado, del presente y del futuro. Él controla la historia, ¿cierto? Y ese es el punto central del Apocalipsis, que Cristo mismo controla la historia que se debe estudiar de manera con el método histórico. Histórico, estuvo en el pasado, se ejecuta en el presente y se seguirá ejecutando en el futuro. Hechos de los Apóstoles, página 466. Dice así, hablando de este punto, dice así, algunas de las escenas descritas en esta profecía ocurrieron, está hablando del Apocalipsis, en el pasado. Otras se están cumpliendo ahora. Algunas tienen que ver con el fin del gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo. Y otras revelan los triunfos y las alegrías de los redimidos en la tierra nueva. ¿Sí se dieron cuenta? Pasado, presente y futuro. ¿Cierto? Hay algunas cosas, entonces, según lo que dice acá, que estaban en el pasado, otras en el presente y otras en el futuro. Pero, ¿saben? Hay un peligro, cuando nosotros vamos a estudiar este libro, hay un peligro de aplicar las profecías del futuro al pasado. Es decir, las que van a ocurrir, a que ya se ocurrieron, y las del pasado en el futuro. Muchos, por ejemplo, hoy en día, al interpretar mal las profecías, entonces ponen en peligro las almas. Como, por ejemplo, las trompetas. Hablando de las trompetas del Apocalipsis, muchos las interpretan como si solo estuvieran en el futuro. De hecho, de nuestra misma denominación, la Iglesia Adventista, tenemos muchos que interpretan las trompetas como si estuvieran en el futuro. Las 7 cabezas, algunos lo interpretan como si fueran los 7 papas antes del fin.
una lectura errada cuando nosotros no vamos a que la Biblia se deje interpretar a sí misma y no nosotros a la Biblia, ¿cierto? Elena de White advirtió en cuanto al peligro de malinterpretar los eventos proféticos de su marco temporal. Dice así, Manuscript Releases, tomo 17, página 1, página 23. Algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. Colocarán en el futuro eventos que ya se cumplieron en la cadena profética en el pasado y por medio de estas teorías se socava la fe de algunos. ¿Qué produce la malinterpretación de las profecías? Confusión. Confusión. Dañar la fe de muchos. Cuando estudiamos entonces el Apocalipsis, dense cuenta de esto, debemos hacerlo con reverencia. Tenemos una tarea bastante elevada al estudiarla y al compartirla todavía más, ¿sí? No estamos compartiendo nuestras ideas, estamos compartiendo lo que el Señor dice. Así que es una tarea bastante elevada. Hay que ver entonces la profecía como esa secuencia de los eventos hasta que Jesús venga. Las 7 iglesias, de hecho, son una cadena de eventos, ¿cierto? Un periodo histórico tras otro, desde los días del apostólicos hasta el tiempo del fin. Asimismo, así como las iglesias tienen esa ejecución, pues también tendrán más adelante los sellos, las trompetas, tendrán la misma dinámica. Cosas que comenzaron en el pasado, se desarrollan en el presente y terminan en el futuro. Las bestias, por ejemplo, de Apocalipsis 12, 13 y 17, se debe entender de la misma manera. Eventos que pasaron, eventos que se están cumpliendo y eventos que, ¿qué? Se cumplirán. Y todos nos llevan a revelación. Exacto. Y terminan en el futuro. Este es el método, ¿qué? Historicismo. ¿Sí? Siguiente punto y vamos a terminar con un par de puntos más. Dice, ¿dónde estaba Juan al escribir el Apocalipsis y por qué estaba allí? Es la pregunta que nos queremos saber. ¿Dónde estaba Juan? En la isla de Patmos. ¿En la isla de qué? De Patmos. De Patmos. Y la otra pregunta es, ¿por qué estaba allí? Porque ya lo enviaron. Porque ya lo enviaron, muy bien. Eso es Lo detuvieron. No, lo iban a matar, lo echaron a una caldera de aceite caliente y en vista de que a él no murió, no le pasó nada, entonces lo mandaron a esa isla en castigo. Destierro. Excelente. Leámoslo en Apocalipsis 1, del 9 al 11. ¿Quién lo lee? Sí, ¿De cuál a cuál? ¿De cuál a cuál? Claudia. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Así que claramente, como ustedes lo dijeron, Juan estaba en Patmos y la razón la da ahí mismo, por causa del testimonio de Jesucristo. ¿Sí sabían que la palabra testimonio, ¿se acuerdan que en los evangelios dice allí, la gran comisión dice, y será proclamado este evangelio en toda nación, tribu, lengua y pueblo, por testimonio, y entonces vendrá el fin. Pero dice la palabra por testimonio, la misma palabra que se utiliza aquí como testimonio. La palabra testimonio es la palabra que se utiliza como martureo, viene del griego martureo, ¿cierto? Y martureo pues viene de mártir, ¿no? Hoy lo conocemos como mártir. Así que el testimonio, dense cuenta, que tiene que ver con la persona que lo sella con su vida. Claro, hoy nosotros hablamos aquí porque estamos viviendo en tiempos de paz. ¿Sería lo mismo cuando nosotros estemos en tiempos complicados hablar de nuestro Dios? No, por eso el testimonio tiene que sellarse con nuestra vida. Y lo que quiere decir aquí es que este es el testimonio de Jesús. Dice que Juan estaba en Patmos por causa de ¿qué? De el testimonio de Jesucristo. Por haber dado testimonio fue que estaba en Patmos. Ahora, Patmos es una isla que queda en el mar Egeo, allí en Asia, ¿sí? A 80 kilómetros de una ciudad, que precisamente donde estaba una de las iglesias, de la ciudad de Éfeso. Es una isla que es pequeña, tiene 26 kilómetros cuadrados, ¿sí? No es muy grande. No tiene árboles ni ríos.
y era el Alcatraz. ¿Alguien vio la película? Sí. El Alcatraz de la época, o aquí en Colombia estaba la cárcel de Gorgona, ¿cierto? De la isla Gorgona. No, pero Sí, Gorgona. Seguridad. Patmos debió ser un Gibraltar. Exactamente, era un sitio cerrado, no tenía árboles ni ríos, era un sitio cerrado donde llevaban a los peores criminales que vivían en el tiempo. Ahora, ¿Juan era un criminal? No, para nada. No, ¿cierto? Y eso nos recuerda a nosotros. Pues seguramente muchos, dice Mateo, muchos tendrán que ser llevados ante tribunales, ¿no? Y hacerse pasar como si fueran criminales. Y esto le pasó a Juan, por el testimonio, nosotros también, por el testimonio. El que se queda quieto, el que no habla acerca de Jesús, tranquilo que no le va a pasar nada. Pero bueno, ese no es el objetivo. El objetivo es que nosotros hablemos y aun si tenemos que ser llevados a lugares difíciles, tengamos la completa certeza de que el Señor es el que actúa. Miren lo que dice Elena de White y algunos historiadores, como lo decía Glory, acerca de por qué Juan estaba allí. Dice, lo que sabemos allí es que había un emperador, varios emperadores romanos, pero había un emperador que se llamaba Domiciano. ¿Han escuchado ese nombre? Sí. Sí. Domiciano procuró matar a Juan. Lo echó en un caldero de aceite hirviendo, pero Dios preservó su vida milagrosamente. Así como pasó con los 3 jóvenes allí en el horno de fuego, ¿lo recuerdan? Así hizo con Juan. Mire, lo corrobora Hechos de los Apóstoles y la Iglesia, dice, y la historia de la Iglesia. Dice Hechos de los Apóstoles, página 455, dice, Juan fue echado en una caldera de aceite hirviendo, pero el Señor preservó la vida de su fiel siervo, así como protegió a los 3 hebreos en el horno de fuego. Mientras se pronunciaban las palabras, así perezcan todos los que creen en ese engañador, Jesucristo de Nazaret, Juan declaró, dense cuenta, si se dan cuenta que mientras se pronunciaban palabras, que mueran así como Juan, los que creen en Jesús, dice, Juan declaró, mi maestro se sometió pacientemente a todo lo que hicieron Satanás y sus ángeles para humillarlo y torturarlo. Dio su vida para salvar al mundo. Me siento honrado de que se me permita sufrir por su causa. Soy un hombre débil y pecador, solamente Cristo fue santo, inocente e inmaculado. No cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Estas palabras tuvieron su influencia y Juan fue retirado de la caldera por los mismos hombres que lo habían echado en él. ¿Se dan cuenta? Juan fue echado en ¿qué? Una caldera. Una caldera. ¿Por causa de qué? Del Evangelio. Por el testimonio de Jesucristo. Y no es casualidad de que ese testimonio principal tenga que ver también con el libro del Apocalipsis. ¿Sí? ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido? Y está sonando allí. Si lo pueden apagar. Tiene interferencia. Sí, exacto. Entonces, ¿dónde estaba Juan? Estaba en la isla de Patmos, una isla que era como una cárcel, y estaba allí por el testimonio. Y lo que dice la tradición, básicamente, o lo que dice Elena de White primero que todo, es que fue echado en una caldera hirviente. Pero mire que también hay un historiador de la iglesia, se llamaba Tertuliano, ustedes lo van a escuchar bastante. Tertuliano dijo lo mismo, dijo, Juan fue sumergido en un caldero de aceite hirviendo sin sufrir daño alguno y luego fue enviado a una isla. Eso dijo Tertuliano, o sea que lo corrobora. La Biblia no nos habla de esto, ¿no? La Biblia no nos habla que Juan haya sido enviado, pero sí nos dice lo que estamos leyendo, ¿no? Nos dice que fue enviado a la isla de Patmos por causa de el testimonio de Jesús. Pero la historia, y allí Elena de White también, corroboran que Juan fue enviado a la isla de Patmos y lo puse, pues no, primero lo enviaron a una caldera hirviendo y como no funcionó, entonces lo enviaron a la isla de Patmos para que allí, entonces, Dios le permitiera escribir el libro del Apocalipsis. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo recibió Juan esta visión? Según lo que me dice el texto. Apocalipsis 1:10 me dice cuándo fue que recibió la visión. Día de reposo. Eso es muy importante. Apocalipsis 1:10, ¿sí lo tiene? Estaba con el Espíritu de Dios. Otra vez. 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Era sábado.
Estaba guardando el día y estaba con el Espíritu de Dios estaba con él. Eso es muy importante. Vamos a ver las tres interpretaciones que se le dan. Tenemos, ¿cuándo? Dice sí, en el día del Señor. En el día del Señor. Hay tres interpretaciones que se le da a estas palabras del día del Señor. Pues la mayoría de los cristianos dicen que fue en domingo. ¿Sí? Es decir, el día del Señor es domingo. Eso dicen los cristianos. Algunos otros eruditos, incluso adventistas, dicen que lo que estaba haciendo Juan, o más bien que fue llevado a presenciar la venida del Señor, porque pues en la Biblia también se le llama el día del Señor a la segunda venida. ¿Sí? Y pues lo que creemos muchos es que lo que ustedes acaban de decir es que el día del Señor era el sábado. La más correcta, de hecho, es esta interpretación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se habla de que el día del Señor es la segunda venida, no encaja con el contexto. Jesús se encuentra caminando entre los candelabros, ¿cierto? Y no está viendo las cosas desde el día desde la segunda venida. No, él está caminando entre los candelabros, entendiendo lo que decíamos hace un momento, que hubo cosas que se escribieron en el pasado, después en el presente y en el futuro. En este caso, cuando Jesús murió, ascendió al cielo y estaba inicialmente en el lugar santo entre los candelabros. Así que esta interpretación acerca de que el día del Señor es la segunda venida, pues no es correcto. Ahora, hay otra segunda razón. Elena de White dice en Hechos de los Apóstoles, dice, fue un sábado cuando la gloria del Señor se manifestó al desterrado apóstol. Juan observa el sábado tan reverentemente en Patmos como cuando predicaba al pueblo de las aldeas y ciudades de Judea. Se aplicaba a sí mismo las preciosas promesas que fueron dadas respecto a ese día. Yo fui en espíritu en el día del Señor, escribió Juan, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces Juan fue transportado no a la segunda venida, sino en visión para ver a Jesús en el lugar santo cuando ascendió. Tampoco fue en domingo, porque en la Biblia no dice que Cristo es Señor del domingo. ¿Ustedes han visto algún texto que me diga que Cristo es Señor del domingo? No, ¿cierto? Pero sí dice la Biblia que Jesús es Señor ¿de qué? Del sábado. ¿Han leído ustedes Marcos 2:28? Sí. Marcos 2:28, ¿qué dice? Marcos 2:28 dice, así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. O sea que es claro, la Biblia nos está diciendo que Jesús es Señor del sábado. De hecho, también, por ejemplo, en Isaías, el famoso texto que nosotros usamos, Isaías 58:13, nos dice que al sábado se le llama mi día santo. ¿Sí se acuerdan? Si retrajeres del día de reposo tu pie, hacer tu voluntad en mi día santo. Glorioso. Él lo llama como mi día santo. Y en Éxodo 20, en el mandamiento, él también dice que es el sábado del Señor tu Dios. ¿Sí? El séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. O sea que Dios le dio a Juan esta visión ¿en qué día? En sábado. Básicamente porque él es Señor del sábado, porque ese es su día, lo dice Isaías, y porque el sábado es del Señor, nuestro Dios. ¿Sí? Sí. Ok. Terminemos con algunos detalles del Apocalipsis. ¿Sí? Para terminar con esto. Detalle importante. Título del libro. Lo hablamos al principio. ¿Cuál es el título del libro? Revelación. Revelación de Jesucristo. Muchos dicen, no sé cuántos de ustedes lo han pensado, que Jesús no está en este libro. ¿Alguno lo ha pensado alguna vez? Pues durante esta serie vamos a darnos cuenta que Jesús está en ese libro. ¿Saben quién pensaba también que Jesús no estaba en ese libro? Se van a sorprender. Martín Lutero decía que Jesús no veía a Jesús en este libro, porque él decía que solo veía monstruos y cosas extrañas. ¿Sí? Lutero, de hecho, dejó a un lado el Apocalipsis. Ustedes no van a encontrar un comentario del libro de Apocalipsis desde Lutero. ¿Sí? Así como también Lutero pensaba que, por ejemplo, Santiago le llamaba la epístola de paja. Así le llamaba, porque él decía que como así que necesitamos las obras, ¿no? Eso le llamaba entonces la epístola de paja. Así le llamaba. Entonces, pero Martín Lutero pensaba que era un libro lleno de
cosas difíciles, ¿sí? Pero el mismo título del libro, Revelación, ¿saben qué quiere decir revelación? O allí Apocalipsis, la palabra Apocalipsis quiere decir quitar el velo de algo. ¿Necesitamos nosotros quitarnos el velo a veces para ver mejor a Jesús? Seguro, ¿cierto? Pero aquí nos dice que la revelación o el Apocalipsis quiere decir quitar el velo. El libro del Apocalipsis entonces quita el velo para ver a quién. A Jesús. A Jesús. Es lo opuesto, Apocalipsis es lo opuesto a apócrifo. ¿Algunos saben lo que significa la palabra apócrifo? ¿No? Pues son como libros que fueron escritos, pero no son inspirados por el Espíritu. Que no son inspirados por el Espíritu Santo. De hecho, apócrifo quiere decir eso, sin inspiración, o también quiere decir ocultar. ¿Sí? Entonces, Apocalipsis es revelación, pero los libros apócrifos quieren ocultar, ¿cierto? Lo mismo pasa con algunas religiones, por ejemplo, cuando seguramente lo vamos a estudiar en algún momento, cuando hablamos de Babilonia. Babilonia tenía una religión, la religión del misterio, ¿sí? La brujería, cuando se consultan a los hechiceros, a los magos, son normalmente cosas de misterio, ¿sí? Esta es una profecía. Normalmente las profecías son difíciles de interpretar allí con esas religiones, ¿no? Son misterios. Pero el Apocalipsis es diferente. El Apocalipsis es un libro ¿qué? Abierto, ¿sí? Muchos dicen, no vale la pena estudiar este libro. Es muy complicado. No tengo suficiente. Mira, esto lo dicen muchas personas. Y yo sé que muchos de ustedes lo han dicho en algún momento. No tengo la suficiente inteligencia para comprender este libro, ¿sí? Sí, muchos dicen que está sellado. Pero ¿saben que lo mismo decían en días de Isaías? Quiero que leamos este texto y con este texto terminamos después de hablar de la idea. Isaías 29, 11 y 12. También pensaban lo mismo algunas personas en tiempos de Isaías. En Isaías 29, 11 y 12 dice 29, 11 y 12, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. 11 y 12, ¿cierto, Camilo? Señor, muy bien. ¿Qué dice el texto? ¿No se sorprenden de lo que dice el texto? Dice, os será toda visión como palabras del libro sellado. Les está diciendo a los... Estamos estudiando el libro de Isaías en nuestra lección de escuela sabática, ¿no? Sí. Y hemos encontrado varias lecciones. Y era un pueblo ciego. Y este pueblo ciego se le está diciendo precisamente esto. Os será toda visión como palabra del libro sellado, dice, el cual si dieren al que sabe leer, ojo que está diciendo, si lo dieren al que sabe leer, dice, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puede porque está sellado. Tremendo con los que pensamos a veces de eso cuando vamos a la Biblia, ¿no? Sobre todo al Apocalipsis. No puedo porque está sellado y no me interesa, dicen algunos, ¿sí? Con lo que sé me basta. Pero aquí está diciendo que muchos dirán eso, no puedo y está sellado. Dice el 12, y si diere el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora, él dirá, no sé leer. ¿Se han encontrado con personas así? Sí, yo sé que sí. Y nosotros lo hemos hecho algunas veces. No sé leer, no me interesa, no. Es mucho reto para mí tratar de comprender lo que dice aquí. Pero es un libro que dice el Señor que ha sido, ¿qué? Revelado. Dice el versículo 13, dice allí, para complementar, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, ¿sí se dan cuenta? Y con sus labios me honra. Pero ojo, para los que no les gusta estudiar a profundidad, dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, ¿qué? Está lejos. Está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Tremendo. Tremendo porque, ojo con lo que decimos a veces, no sé leer y no me interesa. No hay forma de entender el libro, dicen muchos, porque está sellado. Eso decían entonces en tiempos de Isaías. Sí, es verdad, en la Biblia hay un libro que fue sellado, ¿se acuerdan? Sellado hasta el tiempo del fin. ¿Cuál fue ese libro? Daniel. Unos capítulos, ¿no? Sí, unos capítulos nomás, muy bien, desde el 8 hasta el 12. Una parte, y fue sellado, pero ¿hasta cuándo fue sellado? Hasta los tiempos. Hasta el tiempo del fin.
Dice Daniel 12:4, tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin, ¿cierto? No para siempre, no fue sellado para siempre, sino hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin comienza en 1798, lo vamos a ver más adelante. Así que, cuando las ciencias de la profecía iban a aumentar. Entonces, pero lo que nos dice es que este libro, el Apocalipsis, es el que le quita el sello a Daniel, ¿sí? Dice aquí, miren, nadie piense que al no poder explicar el significado de cada símbolo del Apocalipsis, es inútil seguir escudriñando el libro en un esfuerzo de conocer el significado de la verdad que contiene. El que reveló esos misterios a Juan dará al investigador diligente de la verdad un goce anticipado de las cosas celestiales. Los que tengan su corazón abierto, ¿qué se necesita? Corazón abierto. Para la recepción de la verdad, serán capacitados para entender sus enseñanzas y se les otorgará la bendición prometida a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, ¿cierto? Los que tengan corazones abiertos, dice allí, a la recepción de la verdad, no el que sea más letrado, ojo, no el que tenga un máster, no el pastor Bor, no solamente los pastores de la iglesia, dice el que tenga la recepción abierta o su corazón abierto para la recepción de la verdad. Dice, se les va a otorgar la bendición prometida. ¿Cuántos perseveramos en el estudio? ¿Sí? Definitivamente el libro de Apocalipsis sí se puede entender y no es solo para los doctos, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos que el libro se puede entender? Pues porque en el nombre está la revelación de Jesucristo, porque hay una bendición también que se pronuncia, ya lo dijimos allí, bienaventurado el que lee, Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que ¿qué? El que lee y los que oyen. La palabra que se utiliza para oír es una palabra que quiere decir que se oye, pero además se entiende lo que se oye. Esa palabra no es solamente oír. Entonces, bienaventurado el que lee, el que oye, es decir, entiende lo que lee, y dice las palabras de esta profecía y guardan. Ojo que aquí hay un secreto. No basta con leer, no basta con entender. ¿Necesitamos qué? Vivirlo. Guardarlas. Vivirlo, ¿cierto? Dice. Practicarlo definitivamente. Entonces dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrita. Hay otra razón, y es porque Dios le mandó explícitamente a Juan que no sellara el libro, porque el libro necesitaba comprenderse. Y cuarta razón, Dios le manda a las 7 iglesias que oigan lo que el Espíritu les dice. O sea que el libro de Apocalipsis es un libro que está reservado para que se estudie o no. Sí, definitivamente, ¿cierto? Definitivamente. Este libro no fue escrito para incrédulos. Quiero decirles a ustedes esto. Si hay algún incrédulo aquí, no fue escrito para incrédulos. No fue escrito tampoco para ateos. Fue escrito para los fieles de Dios y para que lo compartieran también con otros. Ojo, ese es el principal objetivo. Miren que dice Ezequiel 3 del 1 al 5. Ezequiel 3 del 1 al 5. ¿Qué dice? ¿3 del 1 al 5? Sí, por favor. Me dijo, hijo de Adán, come lo que tienes ante ti. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Hay un momento. ¿Qué significa comer? Aquí dice que se comiera un rollo. ¿Qué quiere decir comer? Estudiar, asimilar. Le está diciendo, hijo de hombre, asimila, estudia este rollo que tienes aquí y ve y habla a la casa de Israel. 2 al 5, ahora sí. Abrí mi boca y me dio a comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de Adán, come este rollo que te doy. Llena tus entrañas. Lo comí y fue dulce en mi boca como la miel. Entonces me dijo, hijo de Adán, ve a la casa de Israel y háblales mis palabras. No te envío a un pueblo de habla profunda ni lengua difícil, sino a la casa de Israel. Aquí me está dando el orden que necesitamos entender cuando vamos a estudiar el libro. Y me está diciendo, primero, ¿qué debo hacer? Comerlo. Asimilarlo. Asimilarlo. Después de que lo asimilo, ¿qué debo hacer?
digerirlo y pasarlo. Y después Pues, compartirlo. Dice aquí, ¿no? Compartirlo. Dice, después de que lo comí y fue dulce en mi boca, dice, ¿ahora qué? compartirlo. Habla mis palabras. Ahora lo hablo, ¿cierto? Me recuerda a Apocalipsis 10 como lo estudiamos. Come el librito fue amargo, pero después de que fue amargo, dice, es necesario que profetices otra vez. O sea, nuestra misión es comprenderlo, asimilarlo, vivirlo y contarle a otros. Ojo que si no, ¿recuerdan los ángeles? Si nosotros no cumplimos un plan en el plan de la salvación, pues definitivamente no estamos haciendo nada, de nada nos sirve, ¿cierto? Así que Dios es un Dios que se goza con que nosotros leamos, estudiemos este libro, es un libro revelado y debe ser compartido. Dios impartió este libro a Juan en mensajes simbólicos, eso es bastante importante. Así que hemos terminado nuestro día de hoy. Es una introducción para lo que se nos viene, pero comprendemos algunos puntos importantes. ¿Cuál es la cadena de mando? ¿Cierto? Pero ¿cuál es el objetivo de estudiar este libro? Definitivamente necesitamos comprender sus palabras, ver a Jesús en este libro y compartirlo con otras personas, ¿cierto? El Apocalipsis es una película grande de la historia de este mundo, ¿cierto? Y las iglesias específicamente son la historia de la cristiandad desde el día del Pentecostés hasta que Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Está escrito, ya lo hemos dicho en quiasmo, pero hoy no lo vamos a darnos cuenta, ¿cierto? Pero vamos a ver la siguiente vez que el mensaje a las iglesias, vamos a tardar en cada iglesia seguramente 1 o 2 sesiones dependiendo de la iglesia, vamos a ver su estructura, vamos a ver el tema central de cada iglesia y vamos a ir detalladamente de iglesia en iglesia para comprender, hacer lo que Dios nos dijo hoy que teníamos que hacer, comprenderlo, asimilarlo, pero no se les olvide, si de aquí salimos sin llevar este mensaje a otros, sin vivirlo, no estamos haciendo nada. Que Dios nos bendiga durante esta noche, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que tengamos un sueño reparador, pero que tengamos cada día como propósito estudiar la Biblia. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Les invito para que lean de aquí, vuelvan a leer el capítulo 1 de aquí en 8 días y leamos el capítulo 2, ¿sí? Capítulo 1 y capítulo 2 nuevamente, porque vamos a seguir la siguiente vez con este estudio. Así que muchas gracias. Vamos a tener una palabra de oración. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo que decir por ahí? Claudia. Okay. Sí, Claudia. ¿Clau? No, está bien. Aquí está. Okay. ¿Quién nos quiere ayudar con la oración? Luz María, ¿quieres ayudarnos? Yo camino. Bueno, sí, señora. Dale. Inclinemos nuestro rostro. Padre de bondad, gracias te damos, Señor, por este estudio maravilloso que hemos tenido. Gracias porque has usado a Camilo para impartir este conocimiento. Para algunos refrescarlo, para otros es con información nueva, pero no solamente es información, Señor, sino que realmente cumplamos el cometido que tú tienes al revelarte en este tiempo, Señor. Y es el de que nosotros te veamos, asimilemos lo que estamos aprendiendo, que lo practiquemos, Señor, que sea para nosotros un libro de esperanza y que esa esperanza maravillosa que hay contenida en ese mensaje se lo podamos transmitir a otros, Señor. Tenemos una responsabilidad muy grande. Los ángeles se aprestan a cumplir tus órdenes, Señor. Haznos obedientes y prestos como ellos, para que nosotros también, Padre Santo, podamos transmitir, podamos enseñarles a otros que tú eres un Padre que nos ama, pero que al ser un Padre de justicia, también, Señor, vendrá juicio sobre nosotros. Padre Santo, gracias te damos por revelarte. Gracias porque no nos has dejado en tinieblas. Gracias, Señor, porque como pueblo tuyo tenemos una responsabilidad y queremos cumplirla, Señor. Prepáranos, ayúdanos a tomarle cariño a este estudio y que nos preparemos cada día con mayor ahínco, Señor,
A veces pensamos que nos tomamos el tiempo y que el Señor no va a venir y que esta pandemia nos está diciendo, Señor, que tú ya estás a las puertas. No permitas que durmamos, Señor, como las vírgenes, sino que tomemos una doble porción de tu Espíritu para nosotros estar preparados, preparar a nuestros seres amados y a otros con quienes tenemos contacto, Señor, para ir a morar contigo en el reino de los cielos. No tenemos ningún mérito, Padre, para elevar esta plegaria a ti, pero lo hacemos en los méritos infinitos de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén.